Si ustedes siguieron los acontecimientos del domingo pasado y con algo de atención habrán percibido lo que iba emitiendo cada espacio, la salida de Vidal, la primera salida, refleja un estado de ánimo positivo, contenido, pero señalando que Mauricio Macri estaba en segunda vuelta. No había en la manifestación verbal y hasta corporal de María Eugenia Vidal lo que después iba a convertirse tal vez en uno de los episodios más impactantes de la vida democrática de la provincia de Buenos Aires y con un efecto a nivel nacional. Vidal capturó la atención propia, la de cercanos, de adversarios y hasta enemigos. No hay forma de encontrar un muestreo que determine una hipótesis, pero nos podemos acercar. Yo hablé con gente del progresismo, con gente de la centro-derecha, con gente de derecha, con peronistas de izquierda, y hubo una coincidencia en 10 casos. Podría tener una encuestadora ya. Los 10 me dijeron, si hay algo que estábamos decididos a hacer el domingo era no votar a Aníbal Fernández. Por lo pronto lo que uno tiene que decir es, Aníbal Fernández no es el mariscal de la derrota en un sentido simple, sino que Fernández resultó de una primaria en donde estaba un tal Julián Domínguez con un tal Espinosa y ganó Fernández con Sabatella. Imaginé hoy, después de los resultados, pensar por qué en la estrategia de comunicación, en lugar de hablar todas las mañanas Fernández, que tiene la obligación como jefe de gabinete, podría haber tomado licencia en la campaña y salir a discutir desde lo progresista con Vidal, Martín Sabatella, que tiene mucho más para discutir en ese campo con María Eugenia Vidal, que hizo un trabajo, diría yo, de ayudante de Cáritas, y no lo digo en forma despectiva, sino que su enfoque fue en los timbreos, en la aparición pública, el no mostrar enojo, plasticidad para responder, y si eso se combina con que una parte del peronismo no resistió a Fernández, que Fernández era una pieza difícil de digerir, más una gestión pésima de Scioli en la provincia de Buenos Aires y una descomposición del progresismo en la provincia de Buenos Aires, podemos encontrar algo del fenómeno Vidal. Yo he preparado unas placas para compartir con ustedes que en un desagregado abonan esto de que el corte de boleta, el que era impensado en la medida que ocurrió, finalmente provocó un impacto increíble, incluso para la propia Vidal. Desde lo imposible encontrar análisis posibles, se vuelve no dificultoso, sino maravilloso, porque es una elección. Ahora viene la cuestión de la gestión y nos vamos a dedicar hoy a pensar cómo gestionaría Festa sin tener el mapa redondo. Porque lo idílico se rompió el domingo. Ya no está Fernández, ya no está el peronismo en la provincia de Buenos Aires, digo, en la gobernación, queda resolver qué sucede a nivel nacional. Y si a nivel nacional estuviese Scioli, ¿cómo tracciona las obras Festa, que ya es el nuevo intendente? Siendo Vidal una mujer que prometió discrecionalidad, pero sobre todo dejar de lado la arbitrariedad. Esto es, soy una gobernadora para todos y todas. Miren estas placas que hemos trabajado para arrancar el programa de hoy, que pueden darnos algún cuerpo informativo y formativo de lo que resultó la elección en el plano local. Ganando Festa por un margen importante, no llegó al sueño del 50% para erigirse como la figura más votada en la historia democrática de Moreno, sino que estuvo en el 46%, ¿verdad? Adelante, señor director, las placas hechas por nuestra compañera Valentina de lo que resultó la elección. Bueno, el Frente para la Victoria, esto lo que hicimos es por frente, para que se entienda, y es la categoría intendente. El Frente para la Victoria obtuvo en el mes de agosto, en las primarias, 100.814 votos, y en la general del pasado domingo, 104.000 votos. Es decir, son 4.000 votos más. Para un padrón importante no hay variación, podemos decir. El Frente Renovador
con Aníbal Acef, sumamos, claro está, agosto, la interna de Acef con Contreras, da 61.253 votos. Para la general del domingo, en donde iba Aníbal Acef, 64.000 votos. 3.000 votos más, 3.200 votos más, 400, 3.400. Ahora, aquí está el número, porque Cambiemos con Coppola, que no tuvo internas, Cambiemos en agosto, pasó de 29.000 a 42.000. Es decir, Coppola puede decir, yo hice una mejor elección. Puede ir a la provincia de Buenos Aires, sentarse con Vidal y decirle, María Eugenia, mirá lo que hice. Elevé el piso. Claro que Coppola eleva su piso porque tiene un arrastre de María Eugenia Vidal, que ya lo vamos a ver en una placa. Pero de 29.000 en agosto a 42.000 hay una mejora en la performance de Coppola, ¿sí? El Frente Progresistas, que en agosto tuvo la interna entre Lucas Franco y Carlos López, obtuvo 8.275 votos. Bajó a 7.437 votos. Y puede decir el Frente de Izquierda de los Trabajadores que pegó un salto importante dentro de lo que es la izquierda, su propuesta, que de 6.100 votos de Amoroso con Erika Seidler, que tuvo en interna primarias, el FIT, pasó a 8.800 votos. Esto está diciendo algo. Los números están expresando algo. Después las lecturas pueden ser hasta infinitas. Que el Frente para la Victoria mantuvo su caudal de votos, que el Frente Renovador también, y que los saltos están dados en Cambiemos con Coppola y Amoroso en el FIT. Y un retroceso de Luca Franco, que estará presente en el programa de hoy, como también estará presente un hombre que puede ser clave, ya pensando en el gobierno de Festa, en el Consejo Deliberante. Me refiero a Damián Contreras. La siguiente placa, señor director, que está más atento que nunca hoy, es la siguiente. Es la categoría gobernador. Para que quede claro por qué María Eugenia Vidal es la gran triunfadora en la provincia de Buenos Aires y tal vez en cada uno de los distritos. En agosto, Fernández más Domínguez obtuvieron en Moreno, esto es Moreno, 95.800 votos. Fernández solito obtuvo 102.000, es decir que el actual jefe de gabinete puede decirle a la gente de Moreno gracias, porque no hubo un descenso, sino un aumento de 7.000 votos, poquito menos. Ahora, Vidal, que había obtenido en agosto 32.000 votos, obtiene en octubre casi 60.000 votos. Estoy hablando que Vidal de agosto a octubre estuvo cerca de obtener el doble de votos. Y esto es un arrastre de Vidal que también puede ser que lo levantó Coppola. Noten ustedes que Felipe Solá obtuvo en agosto 48.000 votos y aumenta a 55.000. De paso aclaro que dentro de lo que es las fórmulas o las propuestas ejecutivas, Acef sacó más votos que Massa y que Solá, si comparamos las tres categorías ejecutivas, y lo digo porque si no tenemos que hacer como 20 placas y sería un poco aburrido. Este número también es notable porque Linares, que tuvo una interna con Ceballos, Linares es del GEN y Ceballos de Libres del Sur, en agosto, sumando esas fórmulas, obtuvieron 6.400 votos y ahora Linares solito obtuvo en Moreno 5.300. Y lo de Pitrola más Castillo, de 5.900 a 8.400. Es decir que el FIT tiene algunas razones para festejar. Claro está, ni el FIT ni progresistas pudieron ubicar representantes en Consejo Deliberante y Consejo Escolar. Una placa más, señor director, para no aburrir tanto en este comienzo largo de editorial, y ya está sentado Contreras para charlar con nosotros. Consejo Deliberante. Estas son las magias que puede provocar una elección. No hay dudas que Festa le ganó con comodidad, tal vez, a Aníbal Acef, obtuvo el 45,93% sobre el 96% de mesas escrutadas, según los datos oficiales, y eso le permitió a Festa alzarse con 6 bancas. Ahora, las 6 bancas son de Festa si estaba Barreiro. Primera cuestión. Barreiro forma parte de la propuesta, es decir, obtiene la reelección, y Barreiro ha definido ser un hombre crítico de la conducción de Festa, es decir, cuestionando incluso de que Festa lo que hizo fue una campaña de marketing. Así que de 6 podemos decir que son 5 de Festa. Claramente, que ese es su bloque. Más Giselle González, que tiene
mandato hasta 2017, así que serían 6 manos propias de Walter Festa. El hombre que va a salir después en la primera parte del programa, Damián Contreras, que perdió la interna con ASEF, con estos resultados tiene 4 manos propias. Es decir, perdió en agosto Contreras, pero de cara a diciembre tiene 4 propios, mientras que Festa tiene 6. El Frente Renovador obtuvo el 28,44%, 4 bancas, de las cuales 2 son de la estructura y de la orgánica y de la conducción y liderazgo de Contreras. Cambiemos, que con Vidal ha sido la gran vencedora, en Moreno con Coppola obtiene 2 bancas. Una es Néstor Joao, un hombre de riñón de Coppola. Ahora, el segundo es un hombre de Ferraro. Y Ferraro tiene una inquietud manifiesta hace mucho tiempo de pelear en algún momento por la intendencia. De hecho, Ferraro no trabajó en la campaña con Coppola, ni visiblemente, ni en Facebook. En el Consejo Escolar la cuestión fue 2, 2 y 2. Por lo tanto, en diciembre va a tener 4 consejeros escolares el Frente para la Victoria. Acá me dice otra cosa, bueno, después me lo va a decir Contreras si él tiene los números y el análisis, pero 4 del Frente para la Victoria, 4 del Frente Renovador y 2 ubicó Cambiemos. Es decir que el escenario no solamente es diferente, sino que va a adquirir una volatilidad porque Festa ya no tiene lo que pensaba y la oposición tiene más de lo que creía. Así que le voy a decir al señor director que rápidamente vayamos a la presentación del programa porque no quiero perder un minuto de charlar con Contreras y luego está Lucas Franco también para dialogar con nosotros en una jornada especial porque hoy hablaría la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y termino. Scioli ganó la elección del domingo pasado. ¿Por qué la sensación es que perdió mucho? Bueno, de eso vamos a charlar también con Contreras, porque la política no se hace de números únicamente, sino de acciones, pensamientos, tácticas y, si quiere usted, sobre todo cuando se discute el poder, muchísima estrategia. Presentación y charlamos con el señor Damián Contreras. Bueno, vamos a arrancar con Lucas Franco. Ayer en radio lo llamé a Jorge Rulli, que es un viejo dirigente de un peronismo que ya no existe. Y en un momento de la nota me dice, yo llamé a Stolbizer para plantearle a ella que tenía tal vez la obligación y la enorme posibilidad de tomar los elementos cuantitativos y cualitativos que el propio progresismo del Frente para la Victoria no solamente descartó, sino que ha abrazado la causa del extractivismo, de la megaminería a cielo abierto, me refiero, del fracking, la sojización y la expansión de la ciencia en beneficio de los imponentes negocios. Acto seguido, Rulli ha analizado lo que es el progresismo ya no a nivel local, sino a nivel regional, y que había alcanzado un techo, refiriéndose, claro que al progresismo del Frente para la Victoria, e incluyendo a aquellos sectores que siendo progresistas se volvieron críticos y con seguridad de la crítica de lo que venía haciendo y lo que sigue sosteniendo el gobierno nacional de Cristina Fernández de Kirchner. La pregunta para Lucas Franco y romper el hielo es, ¿por qué electoralmente hubo un fracaso de progresistas? Aun cuando los números que hemos mostrado en el día de hoy exhiben que Lucas Franco logró sacar una diferencia muy importante respecto del candidato a gobernador Linares, lo cual habla de una campaña territorial de Libres del Sur que no le permitió avanzar ni siquiera sostener el 4º lugar, pero sí manifestar que con otra figura provincial y probablemente con otra postura presidencial en la carrera de Stolbizer, no sé qué hubiese dado el resultado. Son escenarios posibles de algo que no ocurrió. Bueno, gracias por estar aquí, Lucas. Buenas tardes. Bueno,
En primer lugar, nosotros uno de los criterios de análisis tiene que ver con el espacio político y el espacio en la sociedad al que nosotros le hablamos. Nosotros hicimos una campaña en el orden nacional planteando una determinada cantidad de propuestas que tienen que ver con la ubicación en el marco de las ideas, de lo que nosotros creemos que es el progresismo en la Argentina. El primer análisis que tenemos que hacer, que estamos obligados a hacer, es dónde estuvo electoralmente ese espacio en la sociedad. Yo no creo que haya desaparecido la fracción de la sociedad o el porcentaje de gente o los vecinos y vecinas que piensan en un determinado rol del Estado, en un determinado rol de las instituciones, en una determinada característica de las instituciones que nosotros proponíamos. Lo que sí creo es que encontraron resueltas esas necesidades en otras propuestas políticas. Vidal. Una parte seguramente en el gobierno nacional, en el espacio del Frente para la Victoria, que se plantea con un discurso progresista y con la reivindicación de medidas de tinte progresista, y otra parte claramente en el aire de renovación política, de transparencia, de enfrentamiento con los peores vicios de la política del conurbano bonaerense que expresó María Eugenia Vidal. Ahora, fíjate que lo hemos charlado desde, no sé, el año pasado hasta hoy. Vidal también expresa una renovación, un recambio generacional. Y cuando uno mira el corte que se da en los municipios, bueno, algo de razón podía tener cuando decía, acá hay algo que viene manifestándose, que atraviesa a todos los partidos y a todos los frentes, que deriva en un cocinero conocido ganando en Quilmes, y es joven, la derrota de Curto con un periodista, Vidal, que es una joven de 45 años, que para la política es joven, ganándole a Fernández, y así Menéndez en Merlo, Festa en Moreno. Es decir, hay algo que venía manifestándose. La pregunta entonces, o la reformulación de la pregunta es si desde progresistas cerró el cálculo o no se vio bien lo que estaba pasando. ¿Qué estaba demandando la sociedad sin perder las vertientes de igualdad y decencia en el plano nacional? Pero acá ustedes hicieron territorio. Sí, yo te agrego a eso la enorme elección que hizo Victoria Donda en Capital Federal. Claro. Y sostiene Donda, claro, sostiene su banca, sí. Y desde también una perspectiva de renovación generacional, si se quiere, de la También. política, con también un corte de boleta a favor, Claro. muchas veces impensado en espacios como Capital Federal, con las distintas y la diversidad de propuestas que había. Nosotros discutimos la situación de la tensión generacional en la política. Nuestro partido y nuestra propuesta y el desarrollo de nuestras propuestas, y fíjate vos que también la propuesta final de progresistas en el orden local expresa también una composición generacionalmente joven. Sí, sí. Yo creo que, no sé si en términos nacionales cerró el cálculo. Yo creo que hubo un debate. Fuimos a una interna en el orden provincial, que Jorge Ceballos, que fue nuestro candidato, también es un dirigente joven, que tiene acompañado por un conjunto de dirigentes jóvenes. En el orden provincial nosotros perdimos la interna con Jaime Linares, que fue finalmente nuestro candidato a gobernador. Yo lo que creo sí es que frente a la demanda de renovación generacional que expresaba nuestra sociedad, hubo otras opciones que se hicieron cargo de esa demanda, que lo hicieron con más efectividad, claramente con más impulso mediático y con mucho más recursos en términos de marketing y demás, y que no hay que enojarse con eso. Yo cuando pienso en la necesidad y en la demanda de renovación política que expresó la comunidad de Moreno, eligiendo un intendente joven que se enfrentó a un varón del conurbano, etcétera, digo, es saludable que nuestra comunidad decida vencer a los invencibles. Yo sigo creyendo que nuestra propuesta política es más completa, incluye otros valores y es mejor. Ahora, la realidad es que los hechos, la única verdad es la realidad, decía uno, ¿no? Y los hechos consagraron que la población de Moreno consideró como la propuesta primordial, preferida, favorita, en términos de la demanda que expresa el pueblo de Moreno, la propuesta del Frente para la Victoria. Eso hay que respetarlo y hay que trabajar para que esa gestión que inicia hoy, que inicia el 10 de diciembre, con esos aires de renovación, se concrete como tal. Hay que trabajar para eso. Nosotros tendremos que rever primero qué le pasó al espacio progresista en la sociedad, a dónde se ubicó, a dónde trasladó sus demandas. En el caso de María Eugenia Vidal, cómo después eso se va a transformar en demandas hacia la gestión de María Eugenia Vidal, que fue consagrada gobernadora. En el orden nacional, cómo se va a resolver la ubicación del espacio político que nosotros expresamos, del espacio en la sociedad, ¿no? En términos del escenario que se viene.
Y nosotros tendremos que ver con qué herramientas continuamos buscando interpelar a nuestros vecinos. Digo, nosotros estamos trabajando en una agenda que es la de nuestro programa de gobierno con el que salimos a militar toda la campaña. Vos decías, hicimos territorio. Nosotros tomamos una decisión frente a la campaña de cara a octubre, que es y buscar romper el mito de que solamente el Partido Justicialista puede vincularse con los sectores populares en campaña. Y salimos a hacer campaña en los barrios más humildes de Moreno, recorriendo el territorio, vinculándonos con nuestros vecinos, con una hoja de ruta, que es nuestro programa de gobierno, que es nuestra agenda. Y ya nos van a ver la semana que entra en la calle con nuestra agenda. Ahora, fíjate vos que efectivamente es cierto, cuando se analice con el paso de los años lo que ha sido el kirchnerismo, vino a introducir un aire fresco, vino a recuperar algo que se llamaba ideología, luego fue desideologizándose, pero capturó la atención de muchísimos jóvenes. Los que tenemos un poco más de años y que nos interesa analizar la política, fuimos observando que era un tránsito hacia la patria grande, pero si quieren ustedes no se logró el Banco del Sur. Es decir, hasta dónde hay un convencimiento que se quiere dar una pelea, cuando en realidad la pelea siempre estuvo subsumida por la idea de construir subjetivamente otro andar político. Macri hoy interpela la debilidad de algo que parecía inquebrantable, que es esa subjetividad que muchos llaman relato y que tienen razón en decirlo así. Y Vidal vino a pegar en toda la línea de flotación diciendo que la sociedad a través de Vidal ya no quería varones y no quería Fernández. Sí. Entonces esto es muy importante comprenderlo porque habrá espacio y tiempo, por supuesto, para la estructura libre del sur, para las estructuras jóvenes de los radicales. Es decir, hay algo que dejó definitivamente la elección, que es la jubilación de muchos y la aparición en mayor o menor medida de aquellos que venían asomando la cabeza y que ya están en situación de ejercer poder. Festa es uno, claro está. Sí, yo te agrego al análisis de lo que le fue pasando a las distintas expresiones políticas. Al Frente para la Victoria le pasa algo parecido. Claro. El éxito y el triunfo de aquellos jóvenes que se encargaron de enfrentar a los varones del conurbano, contrastado con el fracaso de dos dirigentes que no expresan renovación y que no expresan recambio generacional, como son Fernández y Scioli, a pesar de que Scioli ganó la elección, también nos está hablando de que hubo distintos sectores políticos, distintos espacios políticos que no llegaron del todo a tiempo a esa demanda de la sociedad. La gran elección que hace Massa tiene que ver también con haber interpretado esa demanda de la sociedad, que yo creo que no es la primordial. Yo yo lo he dicho muchas veces, a mí siempre me hacen la pregunta, porque de las elecciones que participé siempre fui el candidato más joven, en esta también. Siempre me hacen la pregunta de qué es lo que te garantiza ser portador de juventud. Primero, que es un momento en el tiempo y el número de documentos después avanza en los años, así que no te garantiza específicamente nada. Yo creo que la demanda de recambio generacional es una de las demandas. Es una de las demandas que se notó con mucha potencia en esta elección y es saludable. Y es saludable porque tendremos la responsabilidad histórica, y yo te lo decía en otras veces que hemos charlado esto, de transformar los hábitos políticos. Aquellos que somos parte de esta generación, que viene con la posibilidad y la responsabilidad de asumir la conducción de los destinos de este país, entonces tendremos que demostrar que estamos a la altura de la circunstancia y que podemos, por ejemplo, dialogar sobre políticas públicas. Yo pensaba, ¿qué va a pasar el 11 de diciembre cuando de piso tengamos una gobernadora de distinto signo político que el intendente municipal? Algo que para todo el proceso político de estos últimos 20 años era primordial. Nos intentaron convencer a rajatabla de que no se podía gobernar si no era toda la cadena de mando del mismo signo político. Bueno, eso ya no va a pasar. Bueno, yo creo que a eso le tenemos que agregar es qué va a pasar. No. Sin contar el 22 de noviembre. Estoy hablando ya en torno a lo provincial y local. Digo, precisamente, el ensamblado de la política del poder es la intendencia peronista, la gobernación peronista, la presidencia peronista. Es decir, esto está quebrado. Ahora, de ahí a gestionar, yo creo que los jóvenes intendentes que salieron a abrir la boca rápidamente, después se van a olvidar rápidamente lo que dijeron. Porque un municipio como el nuestro dependía de Fernández y depende de Vidal. Es decir, no hay mucha salida. Lo explicamos en los programas que hicimos durante todo este año, que el nivel de dependencia que tiene un municipio es elevadísimo como el nuestro. Ahora, además de eso, es cómo se va a administrar lo que hay.
Bueno, ahí, Bueno, vamos a la última pregunta. ahí hay porque que está discutir, hay que Bueno, discutir. La política pública municipal sí. va a cobrar un rol y una Sí. importancia superlativa. ¿Qué va a pasar Sí. con los recursos municipales? ¿Qué va a pasar con el contrato de recolección de basura? Por ejemplo, que es una fuente de recursos económicos malgastados, a nuestro entender hoy, y potencial fuente de recursos económicos para el erario municipal en caso de que se municipalice. Una de las propuestas del candidato del Frente para la Victoria, hoy intendente, era municipalizar el servicio. ¿Qué va a pasar con esa acción de gobierno que para nosotros es importantísima y necesaria? ¿Qué va a pasar? La política local, las decisiones en torno a la gestión municipal cobran un valor y necesitan de un diálogo, de un proceso de maduración y de incorporación del vecino realmente a la política pública y de defensa del vecino de esa política pública, importantísimo. Yo creo que la gestión local va a cobrar un rol interesantísimo en el proceso que viene. Entonces tendremos que estar todos a la altura de las circunstancias para poder dar esas discusiones. Gracias, Luca, por estar aquí. Gracias a vos. Bueno, yo quiero decir esto. Festa imaginaba un escenario que ya no tiene. Entonces, para gobernar Moreno no se va a gobernar con improvisación. Y esto lo digo por enésima vez, porque es muy peligroso ya lo que nos pasa. No se puede elevar el peligro. Festa tenía un concepto de gobierno en donde él convocaba y otros iban al encuentro. Coppola me dijo esta semana, yo voy a hacer el puente entre Festa y Vidal. Aníbal Acef tiene tantos votos para decir, mire, gané y puedo ser parte del gabinete Vidal porque conozco en algo la primera sección electoral y porque fui senador y cumplí funciones de manera aceitada dentro de lo que era el PRO. Porque a Aníbal Acef lo llaman. Y Aníbal Acef siempre estuvo más cerca del PRO, incluso por su historia, que lo voy a charlar recién, en el próximo bloque con Contreras, que con el peronismo esto está más que claro. Es decir, que sería coherente si Acef va hacia esa dirección y dirá, yo soy el puente. Así que Festa de ser el constructor de diálogos se quedó sin puentes. Y una generación que siempre ha sido ninguneada y ha hecho muchísimo para las críticas, como la generación de Contreras, que ha subsistido al empellón de Güez, que es sacarlos de la cancha, termina en esta instancia tal vez siendo vital. Porque la política no es una cuestión de edad solamente. De hecho, claro está, los Alfonsín pasaron y llegaron otros. Y no se acercan, pero ni a 2 metros siquiera de la estatura de Alfonsín. Por lo tanto, la política es comprender la visión de la sociedad que se quiere. No es el asfalto que se hace, porque lo puede hacer Vidal, Fernández, Franco, Contreras, no es eso. Es cómo se hace el asfalto, cómo se piensa el asfalto, si quieren ustedes, con quién se va a pensar el asfalto y para qué se piensa el asfalto. La política siempre será esto. Y lo que ha resultado finalmente el domingo es que fracasó en gran medida esa política de alta ideología o de alta capacidad, porque vino un tsunami llamado Vidal que dijo, yo quiero estar en contacto con el vecino. Que fue demasiado fuerte para un hombre que representaba la prepotencia y la bravuconada. Me dijo un histórico vendedor ambulante, peronista él, que no lo votó a Fernández porque era un bocón. Solo por eso. A lo que le respondí, ¿y vos como peronista lo hiciste por eso? Claro, los peronistas no somos bocones. Trabajamos por algo más. De allí, pasando por todo el espinal de quienes votaron a Vidal, hay sustancia positiva que la muestra a la bella reinante. Y a la bestia hoy figurando al lado de Cristina, vaya a saber para qué. Y Scioli de ambulante para definir si es Scioli o si es kirchnerista. A esta altura del partido creo que es suicida. Deberían recapitular para ver si el modelo se recupera, si tiene poder el modelo más que la persona, porque Scioli no transmite todo lo que Cristina tiene. Pausa y hablamos con Contreras. Ya venimos.
La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires sancionó la Ley 14.449 de acceso justo al hábitat, una ley que aporta soluciones habitacionales concretas para transformar la calidad de vida del pueblo, con mayor inclusión, justicia social y soberanía política. Diputados, Provincia de Buenos Aires. Bueno, a mi hija, que tiene 13 años, le traté de explicar cómo la democracia tiene vencedores que ganan y victoriosos que pierden. Y fundamentalmente la democracia tiene como esencia, tal vez, y riqueza, que las representaciones pueden ser pequeñas pero trascendentes. Contreras tiene una particularidad que se le ha dicho a usted y se le ha dicho a él, y me parece que está más ajustada que nunca al momento. Contreras intentó en 2 oportunidades alcanzar un estadio de competencia directa hacia la intendencia y encontró en el camino el apellido Acef. Y en las 2 oportunidades logró sobreponerse al impacto y luego volverse protagonista del acto inmediato de la política. Perdió una interna con Claudia Acef, pero se erigió, no por él únicamente, sino porque Hues observó que en el tránsito de la renovación en donde él quedaba y perduraba, Contreras era la persona que podía equilibrar la nueva generación con apetencia de poder y la generación de Contreras donde estaba Mirko García, Adriana Palacio, Jorge Mendieta. En agosto perdió Contreras la interna con Aníbal Acef, pero en diciembre tendrá 4 bancas que son de Contreras. Bueno, explíquemelo, Damián, a esto que tiene que ver con, me parece, quedarse, ¿no? Tal vez lo primero sería eso, ¿no? Es quedarse y permanecer, tener actividad, estar en movimiento. Tal vez sea eso. Sí, o sea, si me permitís, sin ningún grado de soberbia, diría, o sea, más que quedarse, me parece que en estos últimos años lo que hemos demostrado junto al grupo político que me acompaña es haber mantenido una línea de conducta, es haber mantenido una coherencia, es haber estado... El quedarse, Damián, lo digo en el sentido de la ubicación ideológica que se le adjudicó, y yo lo he cuestionado, y al mismo tiempo he dicho, estuvo ahí. Bueno, el estar ahí me refiero a eso, ¿no? Haber estado donde decidimos, ya hace varios años, estar, pararnos y haber resistido a las tentaciones que a veces el poder de la política permanentemente te lo muestra, de haber podido habernos convertido en alguna oportunidad en oficialismo o haber adoptado algún otro camino producto de cuando hubo crisis y hubo divisiones dentro del Frente Renovador, cuando sabés muy bien que hubo dirigentes que optaban por la opción de Cambiemos, que en ese momento era el PRO, y bueno, nosotros, o sea, a partir de una convicción, a partir de entender que cuando optamos concienzudamente de que nos parecía y nos parece que la opción para el vecino, para la ciudadanía, pasaba por ese lugar, pasaba por lo que allá por el 2013 Sergio Massa comenzó a construir, fundamentalmente y como primer objetivo para parar con la reelección indefinida de Cristina Fernández, y a partir de ahí generando, o sea, una propuesta y fundamentalmente una manera de hacer política que tiene que ver con terminar con esta visión de enemigo, amigo-enemigo, con esta visión de adversario, de contendiente, sino, o sea, más bien como hablabas recién en el bloque anterior con Luca Franco, que tiene que ver con que la política, de una vez por todas, o sea, tiene que entender que debe
de presentar cada uno de los sectores, o sea, sus mejores exponentes, a los más capacitados, a los que tengan más ganas, y en eso sí la juventud empuja y tiene ese rush que a veces es necesario para llegar a ciertos objetivos, pero que tiene que ver en ese sentido, como te decía, con que podamos realmente discutir políticas públicas, podamos discutir realmente qué es lo necesario para cada uno de los estamentos, nacional, provincial, municipal, y esa me parece que ha sido la resultante de que hoy nuestra agrupación pueda, a partir del 10 de diciembre, como vos planteás, 4 concejales. tener, o sea, 4 concejales propios, un consejero escolar, con lo cual vamos a intentar que muchas de las propuestas que nosotros planteábamos en la campaña interna del Frente Renovador, porque como vos decís, yo fui vencido en esa interna por Aníbal Acef, y él fue quien llegó a proponerle a nuestra ciudadanía en octubre la posibilidad de ser intendente. Vamos a proponer lo que veníamos proponiendo en ese instante. En esos momentos nosotros proponíamos exactamente discutir con todos los sectores de la política y de nuestra población una agenda que tenga que ver con una mayor descentralización, que tenga que ver con una participación Claro, ahora colectiva. se activan, esto es importante, por lo menos lo queremos subrayar desde el programa, todo lo que tenía en materia de propuestas el Frente Renovador se activa porque Festa ya no tiene lo que tenía. Todo lo que traía progresistas tiene hoy un peso. Por supuesto, Contreras, al tener una representación de 4 concejales, es un bloque con voz propia. Lo que quiero preguntarle a Contreras es algo que me preocupa, así como la improvisación me preocupa, que espero que no sea esto lo que tengamos a partir de diciembre, porque Festa se ha manifestado coherente en decir vamos a hacer otro tipo de política, pero por lo menos digo, la improvisación es algo que me preocupa. También me preocupa aquellos que esperan que esto se vaya al demonio. Eso me preocupa más que la improvisación, porque tal vez la improvisación, si hay un grado de seriedad de quien improvisa, es convocar a aquel, diciéndole, dame una mano que no sé cómo se hace esto. Ahora, si hay una vocación para que esto se vaya al demonio, ahí no hay improvisación que valga. Sí. Y entonces quiero preguntarle a usted, Contreras, ¿cómo hacer para sostener, sabiendo que ustedes tienen algo para dar, sin resolver los dilemas del oficialismo, pero ayudando a que esto sea vivible? Sí, mirá, Rubén, o sea, si vos me permitís, o sea, una pequeña introducción Sí, cómo para no. entrar en esa respuesta. Digo, el domingo pasado, y aprovecho para felicitar realmente, o sea, a toda la ciudadanía de Moreno que se ha manifestado, o sea, con una actitud ciudadana ejemplar, que mientras desde los medios nacionales o de algunos medios nacionales se hablaba de la posibilidad de un fraude, de que podía haber problemas, en nuestro distrito se realizó un acto cívico ejemplar donde todas las fuerzas políticas creo que pusieron lo mejor de sí para que fuese de esa manera. Felicitar, como te decía, a todos ellos, felicitar a cada uno de los candidatos que hizo un gran esfuerzo para llevarle sus propuestas a nuestros vecinos. Y por supuesto, felicitar al intendente electo, a Walter Festa. Y en ese marco, bueno, viene la respuesta a tu pregunta, y nosotros queremos ser muy respetuosos de este intendente electo, de la figura de quien va a conducir los futuros 4 años de nuestro distrito, ponernos a disposición de ser parte, si somos convocados a esa mesa grande, me imagino, de la discusión de por dónde va a pasar la prioridad para gestionar de la mejor manera posible nuestro distrito, para poder llevarle las soluciones concretas a cada uno de las localidades de nuestro distrito, a cada una de las inquietudes de nuestros vecinos. Y en ese aspecto, en el Consejo Deliberante institucionalmente, en la calle como agrupación política, seguramente nos va a encontrar el
el intendente municipal intentando dar lo mejor de nosotros siempre que seamos convocados. Hoy la gran responsabilidad la tiene el intendente electo. Hoy me parece que por alguna de las expresiones que he escuchado, habla de una etapa nueva, habla de una etapa de la convocatoria, de estar mucho en la calle y mucho al lado de la gente, en fin. Ahora, ¿usted escuchó aquellos que hasta se relamen diciendo no va a poder manejar esto? Yo y creo... si lo escuchó, ¿no le causa un nivel de angustia o preocupación? Sí, no me angustia, sí, o sea, realmente me da mucha pena que haya sectores de nuestra vida política de nuestro distrito que estén apostando, o sea, a un fracaso. El fracaso de cualquier gestión municipal es el fracaso de la calidad de vida de nosotros, de nuestros hijos, de nuestros vecinos. Yo realmente, de la misma manera que muchas veces he sido tildado de oficialista en la gestión de UES, por haber acompañado muchas veces iniciativas que creo que eran loables, que eran saludables, que eran buenas para el distrito, independientemente que después no se ejecutasen o que se ejecutasen mal. De la misma manera va a ser mi comportamiento y el comportamiento de mis compañeros para lo que viene. Nosotros, por supuesto que no vamos a acompañar cualquier cosa, por supuesto que no vamos a permitir que por el Consejo Deliberante se apruebe lo que sea, pero sí estamos dispuestos, fundamentalmente, como te decía, a soñar con que a nuestro distrito le va a ir bien. Y para que a nuestro distrito le vaya bien, tenemos que ser realistas, le tiene que ir bien a la gestión municipal. No somos nosotros los dueños de esa iniciativa, somos respetuosos de quien le toca hoy conducir o a quien le tocará conducir en esa etapa y tenemos, como te decía, cosas para aportar, ideas para aportar, proyectos para aportar. Nos parece que es fundamental profundizar y desarrollar un polo industrial que permita generar trabajo, el verdadero puntapié de nuestro distrito es que podamos generar fuentes genuinas de trabajo en nuestro distrito. Creo que tenemos que ir hacia una profunda descentralización para lograr que prontamente el vecino reciba la respuesta del municipio. En fin, tenemos ideas, queremos compartirlas, en este caso desde lo institucional, desde el Consejo Deliberante, y las veces que seamos convocados, ahí vamos a estar, siempre para intentar poner de lo nuestro lo mejor. En esta mesa estuvo sentado, Sergio Pasos, Oscar Siburu, muchos dirigentes políticos de su generación, ¿no? Y Pasos, después de las PASO, dijo, hay que recuperar el sentido del peronismo, incluso el partido. ¿Cuánto importa en el diseño estratégico de la política volver a tener un peronismo fuerte, un peronismo con doctrina, un peronismo con orgánica? ¿Es algo que a usted le interesa, no sé si liderar, pero sí acometer esa tarea mientras acompaña la gestión de Fiesta? ¿Lo cree fundamental para los tiempos que se vienen? No, sinceramente no. El partido justicialista es una herramienta electoral a la cual cada 2 años el justicialismo echa mano. Pero el justicialismo hoy necesita otra discusión, necesita una discusión de fondo, necesita que realmente sepamos y discutamos cuál es el ismo que se le quiere dar a este peronismo. Yo no, el único que conozco es el peronismo de Perón y de Evita, o el que a mí me cautiva, el que a mí me formó, el que me parece que es el auténtico, y seguramente habrá una etapa de discusión dentro del peronismo que se va a dar, que las nuevas generaciones también van a encarar de esta manera. En lo personal, me gustaría participar de esa discusión junto con mi agrupación, pero creo que no es
en esta coyuntura lo importante para lo que estamos hablando. Moreno necesita una apertura que trascienda al partido. Por eso lo pregunté para adelante, mediano plazo, pregunté. No ahora, ahora no. Ah, perfecto. No, en el mediano plazo, digo. En el mediano plazo el peronismo va a intentar reconstituirse, va a intentar rediscutirse seguramente. Tengo la expectativa de que Sergio Massa sea uno de esos dirigentes que participe en esa discusión. Y por ende, o sea, todos quienes nos acompañamos o nos sentimos conducidos por él, pero me parece, te reitero, que no es la urgencia o la coyuntura la que está reclamando hoy nuestra ciudadanía. Hoy la ciudadanía reclama terminar con esta división, terminar con esta fractura, entender que nuestro país, nuestra provincia, nuestro municipio necesita de todo, necesita del diálogo de cada una de las fuerzas políticas y porque también quedó expresado hace muy pocos días, el día domingo, que es de esa manera. La última que le quiero formular a Contreras es si encuentra en el próximo intendente capacidades que le permitan ver a usted, conociendo el territorio, que Festa conoce cuál es el problema que va a afrontar. Si tiene una radiografía de la dificultad. Lo pregunto porque ayer hubo sesiones del Consejo Deliberante y le consulté a Barreiro si ya se había juntado Festa con ASEF. Festa con UES. Y me dijo, no, que nosotros sepamos, no. Y estamos finalizando octubre. Hay una carrera presidencial y a mí me da la impresión de que Festa tiene que estar preocupado por lo que va a heredar. Y UES debería estar preocupado en ordenar lo máximo posible porque no es entre UES y Festa, son ustedes, nosotros. Ellos pueden hacer lo que quieran. Ahora, tienen que asumir mínimas responsabilidades porque acá es la vida de la población, no la práctica del poder. De allí que formulo la pregunta. Conociéndolo usted, a ambos, ¿no? Si usted cree que esto se tiene que dar urgente, si puede dilatarse, no sé, a mí me preocupa. Bueno, realmente me parece que responsablemente, como nada más ni nada menos que el traspaso de un municipio de casi 600.000 habitantes con un presupuesto de más de 1.700 millones de pesos, o sea, amerita siendo de la misma para que el electo política, y el saliente estuviesen pensando de cuáles son los equipos de uno y los equipos del otro, que estén viendo en cómo se va a realizar esta transición. Me imagino que debería ser una preocupación fundamentalmente para el intendente electo, pero también la gestión saliente debería estar intentando entregar una gestión lo más ordenada posible para facilitarle al intendente que va a ingresar el 10 de diciembre que mínimamente pueda empezar lo antes posible a gestionar nuestro distrito. Ahora, ¿qué muestra Contreras, no? Porque son del mismo frente político, son de la misma raíz política. Es decir, que podrían estar festejando que el Frente para la Victoria, después de mucho tiempo, sigue siendo gobierno y no se sentaron para traspasar el poder de uno. A eso me refiero respecto a la no comprensión de los momentos. Estas son algunas de las situaciones que, como hablabas vos anteriormente, y como es recurrente en cualquier mesa de análisis político, me parece que es las materias pendientes de la política, no entender, o sea, que estas deberían ser políticas de Estado y como tal tomarlas con esa responsabilidad. Claro. Olvidarnos de los personalismos, olvidarnos de si es rubio, si es morocho, si es petizo, si es joven, y realmente entender que el que está en esa situación y el que se propone para esa situación es ni más ni menos que el que va a digitar la vida en este caso, de 600.000 habitantes. Gracias por estar aquí también. No, gracias a vos. Bueno, tengo que hacer un cierre. Tengo tantas cosas para decir. Se tiene que quedar ahí, Damián, porque si se cruza, sale en cámara. A ver, yo por ejercicio periodístico escucho por lo menos 5 radios. Leo pocos diarios, pero escucho más radio. No soy un animal más de radio.
Y me pareció muy interesante escuchar en los últimos días a colegas de Radio Nacional y hasta pensadores de Radio Nacional decir que lo que se debe hacer después del alto impacto del domingo pasado es no recapitular, sino ir al convencer o a persuadir desde una manera horizontal. Esto es, ya sabe el otro qué pienso desde Radio Nacional, desde Diego Moca, para situar un nombre que es conocido, que además es intelectual y panelista del 678, sino como darle la razón al otro de todo lo que se le fue negado durante mucho tiempo. Esto de la horizontalidad no es propio de un culto al personalismo que se erigió en la Argentina, sobre todo con Cristina Fernández de Kirchner. Es decir, hoy abrirlo sería un riesgo, pero hasta puede ser visto como preservar lo mejor que hicimos. Y creo que se hicieron algunos pasos interesantes. Por ejemplo, la asignación universal por hijo tiene que ser más universal, es decir, tiene que ser universal. Y como está atada a la evolución del sistema previsional argentino, cada 6 meses se actualiza. Es decir, sea Macri o Scioli, no pueden tocar eso, porque además la sociedad sale al otro día a la calle. No creo que sea tan ignorante de Macri, y menos Scioli si es presidente, de ir por esa vía. Sí tengo que decir al mismo tiempo que las AFJP son parte del pasado, porque hoy hay un sistema fuerte en ANSES, pero que debería responder a los requisitos de nuestros jubilados hoy y a los de mañana. No tomar fondos de sustentabilidad que hace al organismo insustentable. Tengo que decir que el sistema financiero argentino fue el más poderoso en 12 años y que con capital político propio, el kirchnerismo, 54% en el 2011, no logró una reforma anunciada por propios extraños, sobre todo gente del Partido Comunista, Recalde mismo y hasta Massa mismo presentó un proyecto. Es decir, ese sector que más ganó no fue tocado, por lo tanto siguió ganando mucho. Me parece que la recuperación de la política en el sentido de la juventud con espacio es un mérito enorme del kirchnerismo. Al mismo tiempo, la combinación de lo público con lo estatal para ser privado y privativo de ellos es uno de los grandes dilemas que no pudo sortear en esta etapa final del kirchnerismo. Pero quiero cerrar comentándoles que hablé con un tal Saúl Ceballos. Saúl es un hombre que vive en una localidad muy chiquitita de San Juan, que se llama Jáchal. Es una localidad que hace 30 años atrás tenía una economía regional basada en la alfarería, en la uva, en la cebolla, y que ya no tiene nada de eso. En todo caso, forma parte de la historia de los viejos que cuentan qué era Jáchal. Jáchal hace varios años que sus habitantes no tienen acceso al agua potable, por una razón central, que allí en Jáchal hay una empresa que se llama Barrick Gold. Esa empresa hace 15 años opera en un emprendimiento que se llama Veladero Pascualama. Del lado de Chile, los chilenos dijeron basta, por los altos niveles de contaminación. Que se entienda, contaminación es porque la inversión para que sea sustentable nunca existió ni va a existir. Del lado nuestro en San Juan hubo un derrame de cianuro que nadie puede calcular, porque nadie está decidido a hacerlo. Y se enteró el pueblo de Jáchal por un WhatsApp, estas cosas del ingenio, la tecnología y los grandes pecados. Los vecinos de esa localidad sanjuanina tienen que comprar agua para consumirla, no tienen derecho a algo que es elemental y básico. Pero le pregunté a Saúl qué había dejado 15 años de minería a cielo abierto para ellos. Algunas calles, un poco de iluminación, tal vez una salita, 15 años. ¿Y qué le dejó la Barrick a San Juan? Los problemas que cuando se baja el valor de la onza de oro, hay despidos. Y esos despidos tienen que ser absorbidos por el municipio o por la provincia. Esto, señores, es neoliberalismo. No se puede llamar de otra manera. La máxima rentabilidad, las leyes a favor de la empresa y después la captura de los efectos nocivos por parte del Estado. Esto es la Argentina hoy, no hace 30 años, sino hoy. Y finalmente, una reflexión que tiende a ser discutida, porque me parece que tenemos una buena opción. Se dice desde el Frente para la Victoria que no se puede volver al neoliberalismo.
no se puede volver a la mega devaluación. Les quiero recordar que don Carlos Menem barrió con la hiperinflación y logró la estabilización soñada, que era un peso, un dólar. Es decir, Menem no devaluó. Les quiero recordar que de la Rúa, o la Alianza, que fue una expresión nefasta de la antipolítica pensando que estaban haciendo un gran ejercicio político, tampoco devaluó. Quien devalúa es Duhalde, luego de considerar que había que fortalecer el mercado interno y para lo cual tenía que hacer competitiva la economía. Devaluó, no se pagó, se fortaleció el mercado interno y bajo esa plataforma Néstor Kirchner comenzó a crecer. Así que si escuchamos por ahí que quieren volver a la devaluación, tienen que saber los que proponen eso, que es volver al inicio del kirchnerismo. Porque antes de Kirchner estuvo Duhalde y con Duhalde estuvo Labaña. Y es Labaña, el ministro de Economía, que potencia la recuperación del país siendo ministro de Kirchner. La mega devaluación se vivió en la década del 80, que fue la hiperinflación. Lo que se vivió en el comienzo de este tercer milenio fue una devaluación para lograr después lo que hoy se llama mercado interno o neo-keynesianismo. Lo que me parece que el establishment o el coloquio de ideas dejó es que los empresarios se dieron cuenta que la gestión final no es buena, por ahí bochornosa y grosera. Entonces quieren buenos gerentes y mejores profesionales. La discusión está en saber si el equipo de Scioli ofrece los mejores profesionales o es Macri quien tiene los mejores profesionales. En cualquier caso llegaron a la final dos empresarios. Lo que queda abierto es una discusión de recuperar la política para dejar atrás la industria del poder y sobre todo digo el mercantilismo, que también ha resultado ser una característica de este tiempo. Para ustedes que miran el programa, el Consejo Deliberante que se viene será clave y la Intendencia de Festa será importante si él se da cuenta que ya no puede manejar lo que no tiene, poder. Hasta la semana que viene, gracias por estar ahí.